Ambros Martín, seleccionador de las guerreras, muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas, bien, gracias. Cuéntanos, vamos a hablar de un montón de cosas, Ambros, pero te tengo que preguntar lo primero por la noticia de hoy, porque hemos desayunado con una noticia de federación, oficial ya por tanto. Ambros Martín compatibilizará las guerreras con el CRIM hasta mayo, hasta final de temporada, entiendo. Cuéntanos cómo surge esto, qué pasó después del europeo, que hablamos antes del europeo, y de hecho hablamos del Rapid y todo, y dijiste que descartabas esa opción. Cuéntanos un poco qué ha variado. Bueno, ha cambiado bueno, que ya ha pasado el europeo. Quiero decir, la parte más importante que son los campeonatos oficiales, aunque tenemos actividades previstas. Y justamente, pues sí, en la época del europeo, pues se pone en contacto conmigo porque su entrenador, Dragan, alguien a quien yo respeto muchísimo, Adjic, de haber jugado finales contra Budusnos, con Gears, finales de la Champions me refiero, y enfrentarnos durante mucho tiempo, pues había presentado la dimisión y bueno, pues querían buscar un entrenador, pues de las mismas características y contactaron conmigo. Y la verdad es que Krim, cuando yo empecé con Ichaco, Crimo estaba era como un referente para nosotros, ¿no? Para mí como entrenador y ver a las jugadoras de Crim en aquel momento ganar Champions League y junto con Ipo, junto con el Eslagese o con el Vibor de aquella época, es el único equipo que todavía se mantiene desde que yo empecé a entrenar a femenino, al Ichaco. Y me llama mucho la atención que haya un equipo que sobreviva a tanto tiempo y a tantas dificultades a lo largo y con los mismos objetivos, es decir, jugar Champions. No sé cuántos años llevan jugando la Champions. Y siempre me ha llamado la atención pues, el club y las ganas de poder llegar a lo más alto en la Champions League. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que trabajamos o estamos haciendo, creo que un programa y un grupo, una serie de actividades en la federación bueno, que ya la hemos puesto en marcha y en cierto modo no va a afectar mucho, no solamente en la categoría senior, es decir, en la absoluta, en cuanto a las actividades planteadas, ni siquiera tampoco en las categorías inferiores. La idea es que al clasificarse tantos equipos españoles para la EHF, prácticamente no vamos a tener jugadoras de selección o que hayan estado en la órbita de la selección, salvo algunas excepciones de la Liga Española que puedan realizar actividades entre semana de 3 días. Y lo que hemos programado es esos días tratar de hacerlas en jornadas de verano porque consideramos que es importante el seguir entrenando. Es decir, en ese sentido no va a afectar nada, ni en categorías inferiores ni en categorías, porque tenemos pues gente que ya se ha puesto en marcha el proyecto desde hace un año. Y como digo, Kring es diferente y solamente es hasta final de temporada, tanto por parte de la federación como por parte pues, de mi propia familia, pues hemos aceptado el reto porque en cierto modo, aunque he estado muchos años compitiendo Final Four y por ganar y no había otra cuestión más que ganar, como era en el Gear, no existía otra cuestión más. Este es un reto diferente, es un reto del cual ellos quieren llegar a la Final Four y para mí es distinto en el sentido en que trataré de ayudarles a que cumplan ese objetivo, como digo, con la perspectiva o con la idea o con la imagen que yo tengo de cuando empecé, de que ellos eran campeonas de la Champions League o de aquella época de la Copa de Europa. Entonces, bueno, ahí está el reto, ahí está el desafío. Son 3, 4 meses hasta final de temporada. Esperemos que dure lo máximo. No tienen competición liguera, prácticamente se puede competir de sábado a sábado y tenemos tiempo para practicar, con lo cual creo bueno, como te digo, pues estoy muy motivado y
y de alguna manera necesito también sentirme en competiciones importantes para luego poder rendir también con el equipo nacional en mejores condiciones. Te hago una deportiva ahora de Crim porque has tocado ahí por encima un poco el reto, pero hemos leído la noticia, Ambros, y ponía la solicitud que tú le hacías al presidente, porque se supone que está prohibido compaginar selección con club en cuanto a los hispanos y las guerreras se refiere. ¿Cómo ha sido esto? O sea, me refiero, ¿hay algún tipo de condición o no hay ningún tipo de condición? ¿Es simplemente el proceso este de 5 meses en CRIM y Sí, luego sí, sí, vuelta? el acuerdo es ese, ya te digo bueno, pues hablé con el presidente sobre el tema y bueno, efectivamente es solamente hasta final de temporada y no hay ninguna otra opción de poder continuar aquí ni en ningún club durante una temporada entera, sobre todo cuando las competiciones de equipo nacional son en noviembre, diciembre. Entonces, en cierto modo, aunque sí que tenemos un clasificatorio contra Croacia en el mes de abril y una semana internacional previa y demás, no va a afectar en absoluto a dicha preparación, puesto que tanto desde la federación como desde el propio CRIM me han puesto todo tipo de facilidades, eso sí, con la condición, y así ha sido en todo momento, de que sea hasta final de temporada. 4 victorias seguidas del CRIM en el inicio de la Champions y luego 4 derrotas seguidas, Ambros. Has tocado ya por encima el tema del reto deportivo, pero ¿cuál es el que te fijas? Porque el acceso directo a cuartos de final virtualmente no es factible ahora mismo. Creo que son 6 y 7 puntos respecto a primero y segundo clasificado del grupo de CRIM. Pero tú, ¿qué te fijas deportivamente? O sea, ¿dónde quieres que esté CRIM en mayo? En la Final Four, desde luego, esa es la idea y el motivo del que esté aquí. Eh, bueno, hay unos octavos de final previos que lo juegan pues los dos primeros equipos de cada grupo están exentos de esos octavos de final y lo jugarían el del tercero al sexto, creo que es, sí, del Séptimo, sí. tercero al sexto de ambos, sí, o séptimo de ambos No, al grupos, sexto, y al hay un sexto, al cruce, sexto. sí, al sexto, hay un cruce de tercero contra sexto, cuarto contra quinto y así, ¿no? De ambos grupos. Y está claro que, bueno, que ese es el primer objetivo, tratar de consolidarnos en esas posiciones. Yo creo que no sería tan importante clasificarte tercero, cuarto, o segundo, la verdad es que está bastante complicado, eh, pero, pero bueno, la idea es clasificarte para octavos. eh, y bueno, sabemos que enfrente, en el otro grupo, hay equipos bastante potentes, pero lo primero que tenemos que hacer, de alguna manera, es que nos conozcamos, tanto yo al equipo como el equipo a las nuevas situaciones que podamos tener o para mejorar el, la cuestión deportiva. Eh, Eso va a ser lo fundamental y espero que eso nos permita pues llegar a la fase de octavos. Entonces, bueno, sabemos que es un reto bonito, creo que el equipo está bastante enchufado en ese sentido. Es un equipazo, Eh, Ambros. O sea, me refiero para que la gente sepa que a lo mejor no controlan mucho el balonmano internacional. Aparte, Jennifer Gutiérrez, o sea, es una pléyade de estrellas el CRIM. Con Arenhard, con Brenovich, con Horacek, con Stanko, con Gross, con Mapsar, ¿no? sí, sí, quizás ese bueno haya sido también el motivo por el que de alguna manera he decidido estar aquí, porque son jugadoras con mucha experiencia y son jugadoras que tienen hambre todavía de poder hacer, porque el CRIM no ha estado en los últimos cuartos de final en los últimos años. Entonces, tanto el club como el equipo, pues intentaremos dar ese paso en este año. Y ese es de alguna manera el reto, ya no en sí de llegar a la Final Four, que es bastante complicada, porque, bueno, todos lo sabéis, lo difícil que es llegar hasta ahí, y por supuesto ganarla es tremendamente complicado. Pero el reto en el equipo está llegar a octavos y después de octavos pues ir a cuartos. Y como digo, lo importante es ahora que nos conozcamos, que veamos en qué aspectos podemos mejorar y hacer mejor al equipo. Tenemos no demasiado tiempo para que la competición vuelva a empezar.
Como dices, hay jugadoras que han estado recientemente jugando por el bronce y también actuando en la main round del pasado europeo y bueno, estarán pues tanto física como psicológicamente pues vendrán con diferentes situaciones. Esperemos bueno, que poder meter todas a una y podamos entrenar bien estas semanas que tenemos para llegar a estos primeros partidos de la Champions League en condiciones de mejorarnos. Veremos qué pasa, vigilaremos al Green como siempre. Ferencváros y Cheseme para empezar, ¿eh? No está, no está mal el menú. Pero te quiero preguntar por el Euro, Ambros. Noruega, 10º oro consecutivo, o sea, consecutivo, 10º oro de 16 ediciones. Es una locura, 14 medallas de 16 ediciones en el europeo. Y el mejor adiós para Camila Herren, por lo menos, y para Pori Harrison, que, bueno, junto a Breivik han hecho de esta selección 25 años que yo creo que nunca va a poder nadie igualarlo, ¿no, Ambros? 26 medallas en 25 años, creo, 27, es que es un escándalo. Solamente los noruegos pueden mejorarse a sí mismas porque es inaudito, es algo espectacular, asombroso. Eh, y bueno, hace algunos años hice pues una ponencia al respecto, las mejores selecciones, y cuando vi el cuadro, el histórico de las clasificaciones, vi que Noruega, si no era el oro, era la plata, y si no era la plata, era el bronce. Creo que en alguna ocasión, en el Mundial de Japón, por ejemplo, sí que fueron cuartas, pero eso lo que les hace es para los años siguientes mejorarse y escalar de cualquier posición que no sea al podio a la primera plaza. Siempre ha sido así. Las francesas en los últimos años han puesto algo de competición y les han retado por el oro en alguna de las competiciones, sobre todo en los Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo. Pero lo que han hecho Noruega, no solamente este año, ganando la Olimpiada y el Europeo, con dos generaciones, digamos, diferentes, o con dos grupos, aunque han mantenido a Camila o a Lunde en portería y algunas jugadoras también veteranas, y que seguramente pondrán fin a la trayectoria con el equipo nacional. Creo que lo han hecho desde hace, pues no sé los años, pero y seguramente lo harán, porque creo que este equipo, lo que he visto, incluso ha mejorado el juego del pasado Juegos Olímpicos y lo han hecho sin ninguna derrota y lo han hecho prácticamente sin pasar demasiados apuros en los partidos. Y como te digo, con dos referentes como eran Nora y como eran Oftedal, sin ellas, pero nuevamente jugadoras que asumían un rol secundario, eh, y evidentemente la aportación de las veteranas y también de las no veteranas como Reinstad, hacen de este equipo que de cara a los siguientes años pues vuelvan a ser. Yo creo que ese es el objetivo de todos los equipos nacionales, el tener un equipo que independientemente de quién esté, eh, me refiero a jugadoras, incluso también en el banquillo, sean capaces de competir siempre por lo máximo. Lo de Reichstad parece que pinta que puede ser una de las mejores de la historia también, como siga haciendo lo que hace durante unos años más. Pero te quería preguntar si te había sorprendido alguna jugadora, alguna que hubieses visto menos y que haya rendido a un nivel por encima de las expectativas, algún equipo, alguna propuesta de juego. Me imagino que también tú eres un gran conocedor del balonmano húngaro. Me imagino que no te habrá sorprendido mucho el bronce de Hungría por lo que viene trabajando, por las estructuras que tienen y por el camino que sus balonmanistas tienen en la Champions, vamos, en las mejores competiciones. No sé, algo que te haya sorprendido, nombre propio o colectivo. Hungría colectivamente me ha sorprendido gratamente. Sabíamos que lo estaban haciendo bastante bien, ya desde los Juegos Olímpicos estaban teniendo muy buenos partidos, estaban siendo un equipo consistente, sólido, fiable. Ellas creo que lo han ido notando. Y es lo que dices, es un equipo donde si tú miras la plantilla, la mayor parte, prácticamente el 80% de las jugadoras juegan un rol importante en sus equipos de Champion, o que han estado en Champion o que están todavía en Champion.
Entonces, eso desde luego es muy importante y es un equipo que se ha ido cuajando con el tiempo. Algunas de estas jugadoras, creo que solamente una o dos han sido campeonas con sus categorías junior o incluso juveniles, pero el resto es un equipo que ya lleva 7, 8 años jugando 7, 8 campeonatos consecutivamente, y han sabido esperar este momento, este cuaje de juego y esa acumulación de competiciones y de partidos, tanto a nivel de clubes como a nivel internacional, para rendir de esta manera. Ha coincidido también que varias de sus jugadoras importantes han decidido, y cosa que no es habitual, han marchado fuera, es decir, tratando la Liga Húngara de una competición bastante importante, bastante fuerte, con equipos potentes, tanto a nivel, sobre todo a nivel internacional, con Győr Ferencváros, Debrecen, Mozo Magyarovar y demás. O varias de sus jugadoras importantes han ido a jugar a otras ligas, pero equipos champion o equipos que juegan competición europea. Y eso les da también otra mentalidad a las jugadoras, porque en cierta manera estar en casa, bueno, te mantiene pues muy tranquilamente, pues, estás en casa, pero el hecho de ir han madurado, ¿no? En la portería, o en el caso de Petra Vamos, en el caso de alguna otra jugadora que ha estado en los últimos años o esta última temporada fuera de casa, creo que les ha ayudado también a manejarse mejor en situaciones de juego. La verdad es que pinta bien el colectivo. De España, Ambros, ha pasado ya tiempo desde que habéis vuelto de la cita continental. Te hemos escuchado después de la derrota contra Polonia, que precisamente esa derrota os impide jugar 4 partidos más. Quizá esto es la noticia más negativa, ¿no?, del europeo, donde no importaban demasiado los resultados, pero sí las sensaciones. Pero claro, al jugar 3 partidos en lugar de 7, pues las conclusiones son menores porque hay menos test, digamos. ¿Qué conclusiones sacas en frío? ¿Qué sabor de boca te deja ahora el rol de la selección española? Pues por lo que vivimos, no solamente durante la competición, sino también en la preparación, incluso en las semanas previas a la preparación, con lo que es el equipo, que, que por un lado, una sensación de tranquilidad, en el sentido en que solo hemos hecho 7, 8 entrenamientos con ese equipo al completo, independientemente de la edad o de la experiencia que puedan tener, pero fueron esos los que hicimos, tanto el grupo que se incorporó, pues de nuevo, como Carmen, como Cava, como esta Paula, con el resto de las jugadoras jóvenes, fundamentalmente las que juegan en España, más Danila. Eso por un lado, cierta tranquilidad, porque creo que con el paso del tiempo intentaremos ser más o menos como lo está haciendo Hungría, ¿no? En este momento, dar tiempo a que el proyecto cuaje. Pero sí que es verdad que por lo mismo, es decir, por las sensaciones que transmitíamos y por lo que veía dentro del equipo, me queda ese sabor de decir, jo, qué bien nos hubiesen venido, y no digo que pudiéramos pasar a las siguientes rondas, pero por lo que vi en otros equipos, podríamos también llegar a competir a ese mismo nivel, y nos hubiesen venido muy bien esos 4 partidos también en la misma competición, ¿no? En la main round. Creo que podíamos haberlo hecho. De hecho, es evidente que si no hubiese sido el formato que se ha cambiado este año, es decir, si hubiese sido el formato de los últimos años, hubiésemos estado en la main round. Eso está claro, eso es evidente. Y bueno, se ha complicado un poquito en el sentido en que solamente los 2 primeros, pero eso luego te daba más oportunidades para disputar esa main round, es decir, solamente habrían 2 puntos de diferencia con los primeros, es decir, a un partido ganado. En el hecho de que hubiese sido en el formato anterior, hubiésemos estado en la main round eh, con 0 puntos, pero yo quisiera saber cómo hubiese sido la evolución de ese partido contra Polonia si supiéramos
que ya estábamos clasificados, independientemente de si es con 0 o con 2 puntos, ¿Tú ¿no? crees, Creo Ambros, que, tú crees, Ambros, que pesó mucho la presión, ¿no? En este equipo nuevo, ¿crees que pesó la presión? Lo digo porque al final los resultados demuestran que sin presión contra Francia y República Checa, en amistosos y luego en competición, se ha rendido de otra manera, ¿no? hombre, es algo que juega, que juega ahí. Es verdad que también intentamos manejarlo de la mejor manera posible. Se notó al principio contra Portugal, pues bueno, que no estábamos jugando de la misma manera que habíamos jugado en los partidos de preparación, donde efectivamente sabes que es preparación y que no hay nada en juego. Y contra Polonia, pues sí que se notó bastante más ese tema. Quizás por el cansancio, quizás por la inexperiencia, quizás por el saber que en el caso de perder, pues estábamos fuera cuando nos encontrábamos muy bien y queríamos seguir, ¿no? Sí, es posible que haya sido eso, pero es algo que tenemos que jugar así porque va a ser siempre así. Y bueno, también es cierto que en nuestro grupo nos tocó tres equipos, incluso Portugal, que ha crecido mucho, que cualquiera del resto de los equipos, Portugal, Polonia, nosotros podíamos estar en la siguiente ronda, así como en otros grupos estaba claro que había, pero bueno, es algo que tampoco podemos contar ni decir, pero yo veía al equipo preparado para codearse contra el grupo contrario y contra todos los rivales, fuese Hungría, fuese Suecia, fuese Rumanía o el equipo que Montenegro. estuviera ahí, sí, o Montenegro. Creo que podríamos competirle a cualquiera de los cuatro y creo que nos hubiese venido bastante bien esos partidos, pero nos quedamos con esa sensación. Y después de analizar los 180 minutos de juego, Ambros, puramente de juego, me refiero, ¿dónde crees tú que están los mayores márgenes de mejora? Pues yo creo que la mejora está, por ejemplo, creo que hicimos eh, en lo que no pudimos entrenar. Me refiero a situaciones especiales de ya no defender el 6 contra 7 que nos planteó Polonia, porque creo que lo hicimos durante mucho tiempo bastante bien, sino en manejar situaciones del post-defensa 6 contra 7, es decir, la transición, fuese gol o no fuese gol, el ataque en 7 contra 6, en situaciones fáciles. Sí que es verdad que habíamos practicado el 7 contra 6, pero nosotros en ataque, y lo habíamos puesto en práctica en la preparación, pero no tuvimos tiempo de plantear o de trabajar estas situaciones de que si un equipo nos jugase en 7 contra 6 prácticamente los 60 minutos, el hecho de sacar provecho o de meterle presión para el siguiente ataque con goles rápidos o con goles efectivos de contraataque. Creo que además, quizás pues por el verlo la portería vacía, pues cuando es un gol relativamente fácil, pues el hecho de jugar esa competición y de ver la portería vacía, pues el balón sale un poco desajustado. Fueron 4 o 5 goles que no solamente nos hubiesen venido muy bien a nosotros, sino que al equipo contrario les hubiese metido muchísima presión para poder realizar el siguiente ataque, fuese este en 7 o en 6 contra 6. Entonces, bueno, estas situaciones también creo que la superioridad es numérica. Eh, Polonia fue extremadamente dura. Hoy he visto a Jenny después de varias semanas. Es la primera vez que la he visto después del europeo y todavía seguía con el ojo morado. O sea, fueron y luego ves partidos al día siguiente que, claro, los arbitrajes de alguna manera aprenden de lo que han pasado en anteriores encuentros. Creo que fue en exceso la manera en la que Polonia defendió a nuestras jugadoras. Creo que nos quiso intimidar. No lo consiguieron, evidentemente, pero sí que es verdad que no sacamos provecho de estas situaciones de superioridad numérica que nos permitían pues la excesiva dureza del equipo polaco, ¿no? Es algo que también tenemos que mejorar muchísimo, esas situaciones en ventaja, ser bastante más efectivo y sacar más rendimiento de estas situaciones, pero como digo, prácticamente no hay tiempo
no tenemos entrenamiento suficiente. Las jugadoras vienen de competir con sus clubes en Champions League o en competiciones europeas, prácticamente todas. Y tampoco era cuestión de entrenar 2 veces al día, cada día de los que tuviéramos. Había que llegar bien y no fuimos capaces de rellenar todas las situaciones del juego que se nos podían plantear en un campeonato. Eh, y, y, y bueno, pues creo que eso es lo que el tiempo nos va a ayudar también a mejorar. Una estadística, Ambros, porque los números al final tienen miles de interpretaciones y suelen ser relativos, pero hay uno que es muy llamativo. Creo que es uno de dos entre todas las pivotes que jugaron en el europeo, entre Lindy, entre Eli y entre Cava. ¿Tú qué lectura haces de esto? Porque está claro que luego hay que decir que, como son interpretativos, hay que decir que hay muchas jugadas, digo, de provocar 7 metros o 2 minutos de las pivotes. Obviamente, que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero me Eso refiero. es juego también. Claro, 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 por supuesto. Y Eso es juego. es producción Son oscura gol. que no se ve tanto, pero que está ahí. Pero me refiero, aún así, en 180 minutos, ¿no te parece sorpresivo que haya un gol directo desde las pivotes solo? O sea, ¿qué lectura haces de esto? ¿Que tienen otro rol distinto para producir a otras compañeras y que va a ser así? ¿O que podemos también ver a veces la imagen del Indy contra Francia en el amistoso 6 goles? Sí, sí. Primero que es verdad que no han conseguido goles, ni siquiera situación de lanzamiento, pero también es cierto que han provocado un montón de penaltis y un montón de exclusiones que valen tanto o más que los propios goles. Y es evidente también lo que dices, que después de... Y valora mucho el trabajo de nuestras pivotes, en el sentido en que las defensas contrarias, y yo también seguramente lo haría, cuando enfrente tienes pivotes de la talla que tenemos nosotros, ¿no? Y el tipo de juego que tenemos nosotros, que se juega mucho con situaciones de pivote. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hubo puestos que se beneficiaron de ello. Es decir, defensas que estaban tan pendientes de que nuestras pivotes no recibieran en condiciones de meter gol, pero eso favoreció que lanzamientos exteriores de nuestra primera línea o penetraciones o lanzamientos por los extremos fuesen todavía bastante más efectivos. Yo creo que no, eso no es significativo, salvo que tenemos grandes pivotes y un gran juego con el pivote. Yo lo miro más desde ese punto de vista positivo, porque, insisto, no es que no quisiéramos jugar con ella, no es que no quisiéramos o no las encontremos no las encontramos en condiciones favorables, sino que el equipo hizo su trabajo, se aprovechó de que las defensas contrarias pues estaban muy pendientes de nuestra pivote, eso por un lado, y por otro lado pues fueron capaces de los balones que le llegaron de provocar 7 metros y exclusiones. Ambros, en cuanto al objetivo largo plazo, porque tú has hablado muchas veces de que lo importante ahora mismo son los procesos más que los resultados. Es un equipo que está en formación, en proceso de construcción y el horizonte, digamos, la meta está en 2028-2029, ¿no? En esa cita olímpica con el Mundial que organiza luego España. Em, ¿Tú dónde quieres que esté España en el 2028? Y luego, ¿dónde quieres que esté a lo mejor en el 2026? A medio camino. Lo digo ya competitivamente hablando, me refiero. Porque claro, la gente dice, sí, sí, un proceso, pero ¿para qué? Has dicho antes así un poco de refilón que querías ser un poco Hungría, ¿no? Lo que está haciendo Hungría ahora mismo. Hombre, yo creo que a mí por lo tanto, por lo pronto, y supongo que a todos vosotros, no os importa tanto lo que piense la gente, sino lo que pensemos nosotros mismos, ¿no? Es decir, la gente lo ve muy bien desde fuera y todos los aficionados al deporte español, al balonmano español, quiere que su equipo, sea masculino o femenino, o que su club esté en lo más alto. Y eso es lo que nosotros pretendemos también, pero no tenemos que alejarnos un poco de la realidad que tenemos actualmente. Pero esa realidad nos invita al optimismo, nos invita a pensar bueno, que ya te digo que incluso en este campeonato, sin proponernos metas demasiadas grandes, fuimos capaces de hacer buenos partidos. En las 2, 3 semanas que estuvimos, 14 días creo que estuvimos juntas de cara a este europeo. Eh,
Con lo cual, aunque estemos pensando en el 2029, no descartamos que durante este tiempo pues, podamos meternos en alguna fase final o caer eliminadas a la primera de cambio, como ha sido así, pero creo que en cierto modo lo ideal o la pretensión que tenemos es ser competitivo y crecer de una competición a otra. Para eso es importante que también en el día a día en nuestros clubes pues podamos mejorarnos y podamos competir al más alto nivel en las ligas que estemos o en las competiciones que estemos, sea esta pues competición nacional o preferentemente nacional, pero además tener roles importantes. No roles que en mi equipo puedo realizar todas las situaciones o juego 60 minutos independientemente de lo que realice, sino jugar minutos de responsabilidad, sean estos muchos o sean pocos, pero que sean minutos productivos, que sean minutos interesantes, que sean minutos que nos permitan, pues, o que les permitan a las jugadoras, pues mejorar en su juego. Y como te decía, pues nadie más que las propias jugadoras o que nosotros, el equipo técnico, queremos el estar en las siguientes fases y después de las siguientes fases estar en la fase final o en la lucha por los puestos de medalla. Creo que nadie esperaba que Francia en el último campeonato del mundo fuese medalla de plata, habida cuenta de cómo había jugado los partidos anteriores, pero llegó, y no solamente llegó, sino que fue capaz de ganarle a Noruega y estuvo a punto de ganar el oro por un solo gol de la manera que se produjo. Entonces, en ese sentido, como te digo, creo que lo que el paso que hemos dado en este último año o en este último campeonato, creo que ha sido un paso importante en saber qué es lo que queremos y cómo lo queremos, ¿no? En el día a día y también en la competición. Y así vamos a seguir. Nada ni nadie nos va a hacer cambiar de opinión en ese aspecto, ni nos va de alguna manera a impedir que lo vayamos a conseguir. Bueno, nada o nadie no, sí, evidentemente. Hay gente que evidentemente me puede apartar de la situación en la que estoy, pero en cuanto a lo que es a mí o en cuanto a un resultado determinado, no vamos a estar pendiente de que si el camino que hemos iniciado sea el correcto, ¿no? Porque confiamos y creemos que es así y que no sabemos si el tiempo nos los va a dar o no, pero sabemos que lo hemos dado ese primer paso y queremos seguir dando paso, que no solamente va a ser en el equipo nacional lo realmente importante, sino va a ser en el día a día. Eso es lo que de alguna manera queremos para nuestro equipo. Y como en el día a día yo no lo puedo controlar, creo que las jugadoras lo tienen muy claro, son muy conscientes de ello y vamos a tratar de mejorarnos en todos los niveles. Y es posible que también ese sea uno de los motivos por los que yo esté aquí actualmente en Ljubljana. El hecho de querer mejorarme también en la competición, en el día a día, puesto que disputar un campeonato de Europa o del mundo cada año pues es complicado, no tengo feeling, no tengo ritmo y eso es evidente que se gana con los partidos y también en cierto modo el hecho de estar aquí es motivado también por ello. En cuanto a las jugadoras, Ambros, claro, aquí muchas veces se ha dicho que era muy bueno que viniesen todas las que están en el extranjero a España para potenciar la liga, etcétera, etcétera, pero la realidad es que eso no va a pasar. La realidad es que no tenemos plaza Champions todavía. Este año afortunadamente se han metido dos equipos en la European League, pero para el perfil de jugadoras, quizá todavía no para Lindy Chapchet, Carmen Arroyo, Paula Agulló, Esther Somaza, no lo sé, a lo mejor sí, pero quizá todavía son muy muy jóvenes, pero para perfiles de jugadoras como Erauskin, como Elba Álvarez, como Nicole Morales, entre otras, de ese perfil de jóvenes, pero que todavía están en España, ¿tú recomendarías que si pueden vayan a un equipo Champions o no? Mi recomendación es la de que independientemente de donde estén jugando, la competición que estén jugando, eh, mejoren en el día a día. O, ya te digo, sea la Liga Española, sea la European Cup o sea la Champions League.
Lo digo O sea, porque de nada te como sirve. has puesto el ejemplo de las húngaras, que al final, claro, Petra Vamos Sí, está pero en porque ellas Metz, juegan minutos eso, importantes eso. en sus clubes. Catherine Kluber es importante en el Ferencváros, pero lo lleva siendo importante desde hace 7 8 años. La portería lo mismo, Petra Vamos en Debrecen y ahora en Metz es una jugadora importante. De nada te sirve ir a un equipo de Champions si luego no juega, porque incluso te podría ir hasta peor, ¿sabes? Porque Por no eso, que tienes el tienen que feeling. ser equipos, tienen que ser destinos como el de Cava, como el de Jenny, como el de Paula, ¿no? Sí, como el de Carmen, como que sí, que ellas, independientemente de donde estén, aunque preferiblemente, es obvio que cuanto mejor sea la competición en la que jueguen, sea esta una liga potente o una competición internacional, mejor va a ser si ellas participan. Pero si ellas participan de manera responsable, me refiero a minutos de responsabilidad, minutos importantes, no minutos de la basura o no los minutos, 60 minutos independientemente de lo que haga porque soy la única que estoy. ¿Sabes? Que queremos que jueguen minutos importantes en sus clubes y que entrenen también minutos y horas importantes con el objetivo de ser mejores. Y de esa manera, siendo mejores en el día a día, evidentemente seremos mejores también a nivel de selección. La penúltima, Ambros. El otro día en Derrosca con Malvar y compañía hablaste un poco del proceso de transformación de la selección y te referiste al pasado, a las veteranas, a campeonatos anteriores, como que tú querías terminar un poco con, utilizaste términos manía, vicios adquiridos, bueno, sinónimos así. ¿Puedes explicar un poco a qué te refieres con eso? Porque ya sabes que cuando la información no es muy clara, surgen las especulaciones. Bueno, pues que nadie especule con nada porque, en primer lugar, yo no he tenido intención de decir nada más que lo que dije. Mira, cuando tú ganas una Champions League o una medalla o eres la mejor del mundo o estás entre las mejores del mundo, pues es verdad bueno, de alguna manera, pues si te puedes equivocar, ¿no? Pero lo hemos hecho todos, o sea, nos creemos a lo mejor más de lo que somos. Eh, Creo que en estos momentos en el equipo nacional, es decir, en el año, en el tiempo que yo llevo aquí, eh, no nos podemos creer nada más que la décima o por debajo de la décima del mundo a nivel de selección y por lo tanto a nivel individual, pues seguramente por ahí o por incluso más abajo. Entonces, sí que es verdad que antes, y lo que en realidad quiero decir es que eh, el equipo de las guerreras, el equipo de España, estaba formado por jugadoras de un nivel increíble, de jugadoras top mundiales. Y sabes ejemplos, Begoña, Verónica Macarena, Cuadrado, Mangué, Macarena, Carmen. Mangué, Nerea, Carmen, jugadoras top 3 top 5 del mundo. Y consiguieron éxitos con el equipo nacional y con sus clubes. Entonces, lo que quiero decir realmente es que lo que realmente queremos es tener también jugadoras de ese nivel y que para llegar a ese nivel tiene que haber un trabajo importante y nada más que eso, que trabajo importante en el día a día y que cada una se conciencie y esté focalizada en lo que es realmente importante y no otras cuestiones que nos puedan desviar la atención. Eso es de alguna manera que no podemos tener comparaciones de qué es lo que se hizo antes, porque antes eran top o fueron top merecidamente porque se lo trabajaron, lo vivieron y lo sintieron así. Y bueno, la idea es que nuestro equipo pues vuelva, o nuestras jugadoras vuelvan a ser jugadoras top, porque eso es lo que realmente queremos y trataremos de ayudar siempre desde mi posición o de cualquier miembro del equipo nacional, seguro y convencido de que sus entrenadores en sus clubes también tendrán ese objetivo de convertir a sus jugadoras en mejores jugadoras y que puedan llegar a equipos potentes y que puedan jugar minutos importantes y que puedan ser consideradas y rendir como jugadoras top. La última, Ambros. Croacia.
no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la peor bola le tocó a España. Bueno, sí, es un equipo difícil. Evidentemente habrían, habrían equipos en teoría más sencillos, por llamarlo de alguna manera, pero tampoco hay que darle más vueltas. Es Croacia, doble partido, primero fuera, segundo en casa. Y nos podía haber tocado Portugal, nos podía haber tocado Serbia, creo que también son rivales potentes, importantes, o quizás también rivales más débiles, pues pueden resultar ser también más complicados. Creo que la idea fundamental es tratar de clasificarnos en esos dos partidos y, y, bueno, llegar bien, evidentemente, a esa época eh, y cuando pues llegue el momento, pues intentar, pues como te digo, tener el tiempo suficiente para poder entrenar, sabiendo que hay un viaje por medio a Croacia y eso resta tiempo de preparación o sesiones de entrenamiento que nos puedan venir muy bien de cara a preparar esos partidos, pero seguramente va a ser igual para ellos. Habrá tiempo de hablar de este cruce mundial en el mes de abril, como decía Ambros, a doble partido, para estar en esa cita mundialista que tiene ya un montón de equipos asegurados en Alemania y Países Bajos. Ambros Martín, seleccionador nacional, buena suerte para Krim, para lo que tienes por delante en Krim, buena suerte también para ese cruce mundial. Gracias por estar aquí 40 minutos explicando cosas y hablando de las guerreras. Gracias a ti nuevamente. Un abrazo. Hablamos. Chao.